Santo eres Dios. Gracias, Señor. Desde pequeño yo fui criado en el Evangelio, ¿verdad? Ya ustedes saben eso, y que me aparté un par de veces y cogí mis cascarazos. Pero no es eso, es que desde pequeño siempre sembraron en mi corazón lo que es ir al cielo, lo que es el mar de cristal, las puertas de perlas, las calles de oro y todas estas cosas. Cuando uno está adorando al Señor, yo no puedo mantener mis ojos abiertos. Tengo que cerrarlos y pensar en que en algún momento, próximamente, estaremos frente al Padre, frente a Jesús, cantando, adorándole. Por eso no pierdan un instante, un segundo, busquen la palabra, instrúyase sobre todo esto, porque realmente tenemos que ser como los que sueñan, ¿verdad? Y soñar con quién, con nuestro Creador. Ese momento que no estaremos cantando en la iglesia, sino estemos cantando frente al Todopoderoso Dios. De verdad que a mí eso me llena y lo comparto con ustedes, porque a la medida que usted pueda hacerlo, disfrutar, deleitarse en medio de la oración, de la adoración, y cierre sus ojos y adore al Señor y olvídese de lo que está a la izquierda, a la derecha, y deleítese. Cuán hermoso será estar en Señor en tus atrios, cuán hermoso será estar frente a ti cara a cara. No sé si me mantendré, como dice la canción, de pie o me tendré que arrodillar, porque va a ser la presencia de nuestro Creador, el que anhelamos por tantos años en nuestra vida, poder encontrarnos con Él. No sé, yo se lo dejo ahí. Ahí esa era una pausa que quería hacer. Amén. El pastor pues está recuperándose, y la pastora, que próximamente vienen ya de regreso, ¿verdad? Están cogiendo una vacacioncita forzada con esta gripe que andan por ahí, pero está en el proceso y se siente pues ya mucho mejor, gracias al Señor. Así que vamos a pausar el libro de Santiago y tenemos unas notas que va a traer mi esposa por aquí. Así que tengo el honor de presentarla por aquí, si no la conocen. Amén. Así que Frances Jeremy Álvaro Torres de Paleo. Qué bueno verles y saber que están aquí en un tiempo difícil, de un día de mucha lluvia. Dijeron que sí y le dieron la prioridad al Señor. Los felicito por eso. Son unos valientes en el Señor porque vienen a buscar lo que es suyo. Le doy gracias a Dios por este privilegio, ¿verdad?, de traer lo que Él me ha inquietado hace unos días. Unos meses atrás le había dicho a los pastores que tenía esa inquietud y tenía que compartirlo con la iglesia, y ellos pues todo tiene su tiempo perfecto y lo traemos. La palabra que Dios nos trae es, primeramente, antes de traerle el tema, quisiera hacerle una pregunta. Estamos en el tiempo de las preguntas, ¿verdad? ¿Quién es Jesús para ti? Y la manera en cómo contestemos esa pregunta define nuestra relación con Él, sabiendo que no es de religión, de no es estar en un protocolo. Sí nos tenemos que reunir y es necesario, porque al reunirnos pues nos motivamos los unos a otros a buscar más de Él. Solo es más difícil. Por eso es tan importante estar juntitos aquí. A mí me ayuda porque al estudiar yo aprendo y siempre Dios nos edifica, y a ustedes entonces compartimos y recibimos y nos animamos. Pero Jesús es lo mejor que tiene la iglesia. Jesús es el alma de lo que es nuestra fe, por lo cual creemos. Nuestra fe, por la cual vivimos y creemos, no está basada en un hecho, en un dato, en una teoría, en un credo. Está basada en un hecho, en el hecho de que el único hombre que se hizo hombre siendo Dios vino al mundo, murió por ti y por mí, y resucitó al tercer día, diciendo que Él venció a la misma muerte. Y por esa resurrección que nada ni nunca podrá compararse, es que estamos aquí. Por esa resurrección es que estamos aquí. Eso hizo el cristianismo hace 2000 años y hoy sigue vigente. Es ese hecho que cambió al mundo.
Y por eso estudiar la persona de Jesús es tan fundamental, porque Él es nuestro maestro, es el que nos es el fundamento de lo que nosotros creemos. Así que todo apunta y todo lo que dice en la palabra, todo se conecta a Jesucristo, hasta el Antiguo Testamento, porque desde Génesis, desde que pecó Adán, ya en ese momento, ya ahí Él estaba dando el prototipo, lo que iba a venir, el Evangelio, estaba anunciando el Mesías. Como que cuando dijo lo del calcañar, que cuando venga esa serpiente le herirá en el calcañar, la cabeza, porque eso significa que como nació, Él va a nacer desde ahí. Ya el Señor dijo, no te preocupes, pecaste, te separaste de mí, pero vendrá alguien que nos conectará otra vez. Y Él es el camino. A través de Él, como decían las alabanzas, llegamos a Él. Así que toda la Escritura apunta a Él. Toda. El Antiguo Testamento es una sombra apuntando a esa cruz que nos da la identidad. Y de donde todos nosotros interpretamos la Biblia es a través de Jesús. Entonces, como seguidores de Cristo, pues tenemos que aprender cuál era su mensaje principal. Y hoy se hace indispensable aprender porque todos somos voceros de su verdad. Yo estoy aquí hoy, pero todos nosotros, formalmente, directamente, llevamos la palabra con nuestra forma de ser, nuestras reacciones, lo que contestamos, cómo le edificamos a otro en problemas. Y ahí es como Dios se nos revela, porque Él siempre nos dice, tírate adelante, cree, confía. Esa palabra confía siempre ahí. Yo no, porque yo nada soy, pero el Señor en mí, el Espíritu Santo en mí, que tiene la forma de Jesucristo, que estamos sellados por el Espíritu Santo, ahí entonces yo puedo hacer algo. Lo mucho o lo poco que Dios nos dé es lo importante, hacerlo. Así que confiar y actuar. Y sobre todas las cosas que el Señor entonces queremos compartir hoy, que me había inquietado hace meses, es el mensaje de que Jesús llevaba, era el reino. Cómo se acerca el reino de los cielos a la tierra. Pero lo que vamos a hablar hoy y empezar en este recorrido de cómo Jesús enseñaba, esa persona maravillosa, esa persona tan simple, con una sencillez tan grande y una humildad tan grande que no lo podemos describir con palabras, siendo nada más el Hijo de Dios que dejó su trono para venir aquí a ser hombre, que dejó todo lo que es lo más grande que es ser Dios, Hijo de Dios, para despojarse de eso y decir, no, yo me voy a enrollar las mangas, yo los voy a ayudar, yo voy para allá. Heme aquí. Y el Señor lo envía, pero Él obedece. Y cómo Él nos enseña en todo lo más mínimo, y vamos a disfrutarnos de esa parte. Jesús enseñaba en parábolas, era su forma favorita. Las parábolas las utilizaba de todas las maneras. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo esa variedad de narrativas, de historias, que Él simplemente buscaba lo que era el diario vivir en esa época, en ese siglo I en Jerusalén. Y Él buscaba todo lo que era el diario para que la gente se conectara y le hiciera sentido. Los misterios y las verdades tan profundas se las ponía en palabras simples. Lo difícil se lo hacía fácil para que pudieran entender. Y lo hizo porque ellos tenían el privilegio, porque esa era la iglesia, ese pueblo, a esos que dejaban atrás, esos marginados, esos pobres, que estaban fuera del Sanedrín, todas las cuestiones que habían en ese momento tan rígidas, a ellos es que Él vino. Y vamos a ver que no solamente eran sencillas, sino que también eran fáciles de recordar. Y sabemos que en ese momento, en ese siglo I, donde Jesús vivió y creció y enseñó, ahí Él tenía que, en esa época no era como que la gente leyera o la gente escribiera, no porque fuera nada malo, que no era su cultura, todo era verbal.
Y por ende, como todo era verbal, imagínense, tenía que estar esa memoria bien desarrollada. 60 y 80 años después de que Jesucristo resucitó, ellos con su memoria escribieron los evangelios. ¡Wow! Qué poderoso maestro tuvo que haber sido para no haberse olvidado de nada. Tuvo que haber sido el mejor de los mejores. Nuestro Señor, el maestro, pudo utilizar esa estrategia de la parábola para poder llegar a tantas generaciones hasta hoy y mantener sin alterar su significado. ¿Qué vamos a aprender entonces? Que no son simples historias con imágenes vívidas que nos hacen, ¿verdad?, unos medios que nos invitan a una respuesta nuestra, sino que también no solo es interpretarlas bien, sino también es como que dejar que nos confronten, dejar que nos toquen, porque el Señor siempre decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Él cumplió en decirla, y lo decía varias veces, pero está de ti y de mí hoy en nuestro tiempo darle sentido, pero dejando que nos confronte, que podamos internalizar y digerir, wow, pues ese era yo. ¿Y cómo puedo hacer? Las parábolas tienen esa doble función de que no solamente te dicen cómo es la vida, sino cómo tendría que ser a la luz de Cristo. ¿Cómo podría yo mejorar como seguidor de Cristo? Y eso es lo que Él nos manda, nos confronta y nos manda a hacer. Por eso piensa uno, bueno, pero ¿por qué parábolas? ¿Por qué esa manera? Porque Él simplemente siendo hijo de Dios, no, esto es lo que hay, yo impongo y yo les voy a hablar claro, esto es lo que hay, tienen que seguir. Ese no fue su estilo, aunque parecido me trae a la mente Juan el Bautista. ¿Se acuerdan Juan el Bautista que decía, yo solamente soy el que hago el camino, pero detrás de mí viene otro que yo no soy capaz de desatarle la sandalia? Pero él hablaba fuerte y los confrontaba y él realmente estaba preparando el camino. Cuando Jesús habla, es otro estilo. No es que esté bien o mal, toda la variedad es necesaria para todos. Pero él invita de una manera, es como que, ¿qué tú crees? El hecho de nada más hacerte una pregunta en vez de imponerte, que hay personas que no se le puede decir, esto, lo que tienes que hacer es esto y no sé por qué no lo hacen. Hay personas que no le puedes hablar así porque no lo reciben. Y Jesús, como habla, es preguntando, ¿qué tú crees? ¿Qué piensas? Y al hacer nada más la pregunta, ya te está invitando a reflexionar. Ese era el Jesús tan amable que con todas esas personas que estaban sedientas, Él les habló. Y ellos le dijeron en Mateo 13, 10 al 15, le preguntaron, ¿pero por qué parábolas? Le dijeron, dice la palabra de Dios, Mateo 13, 10, 15. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué le hablas en parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene sed se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no oyen y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Mateo 13, 10 al 13. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Clarísimo. Que nosotros, cuando oímos eso, decimos, pues, ¿cómo Él quiere decirle a ellos
¿Quiere sanarlo? Sí, claro que sí, a todos por igual. ¿Quiere que todos reciban la palabra? Claro que sí, eso no tenemos duda. Pero el punto es que en el momento en que Jesús está predicando, hay mucha gente, religiosos, fariseos, judíos, todos ellos están más pendientes a criticarlo, están más pendientes a que simplemente lo que quieren es acusarle. Y eso es el problema, que por eso él dice desde antes, Isaías ya lo estaba diciendo, que ellos oyendo no oyen y viendo no ven. Y es porque en ese momento, teniendo al Hijo de Dios, ellos no tenían en su corazón querer aprender. Ellos no tenían esa necesidad de buscar, ay, qué bueno, alguien que hable tan claro, aquí es que yo me voy a quedar. No, ellos lo que tenían en su corazón era simplemente, por donde lo cogemos, porque con desprecio no lo recibían. ¿Quién es este? ¿Quién se cree que es este? ¿Cómo está hablando? Si eso no nosotros nada más allí en el Sanedrín, no. Y lo veían así como con incredulidad y apatía. Y todo eso, el Señor lo que dice es, pues si no estás dispuesto en tu corazón, no puedes recibir. Pero Él era tan sabio y un maestro tan excepcional que Él usaba las parábolas para que a ellos, como dice un versículo, no le tiremos perlas a los cerdos. Si no quieren, tranquilo, porque a ustedes les he dado estas verdades y se les va a dar. Porque a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a ellos sí. Y nosotros somos ellos. Nosotros somos los gentiles. Nosotros somos ese pueblo que era como que echado para un lado. Estábamos separados. Y había muchas injusticias sociales y políticas, pero en la parte de la palabra de Dios, tan siquiera la compartían. Las mujeres en ese tiempo ni tan siquiera podían estudiar la Biblia. Eran un cero a la izquierda, no podían simplemente ni estudiar la Biblia. Imagínense ustedes en qué momento él está viviendo y cuántas mujeres estuvieron en sus ministerios. Así que él lo que quiere decir es, sí, ellos están ahí, pero como no están de corazón buscando mi palabra, no se les será dada. Muchas veces ellos le preguntaban y entonces, ¿qué pasaba? Él les hacía otra pregunta. Cuando querían bien capciosamente hacerle preguntas como ¿de quién es esta moneda? Y se acuerdan con la moneda del César. Y le decían, ¿pero qué hacemos con esto? Y él le dijo, hipócrita, ¿hasta cuándo? Porque ellos no estaban buscando realmente, no era la pregunta en sí, ellos no estaban buscando esa respuesta, eran que lo querían coger, era una pregunta trampa, le querían hacer quedar mal. Y él, el Jesús, el Hijo de Dios, se daba cuenta. Él siempre decía, tráeme la moneda. Y le hacía una pregunta de respuesta. ¿De quién es el rostro de estas monedas? De César. Pues dar al César lo que es del César. Pero él tenía esa habilidad de evadir, de preguntar, no evadir, sino contestar con preguntas y ser audaz de siempre mantener al pueblo y dándole a los que quieren y necesitan, que somos nosotros, su palabra. Así que ahí aprendimos ese detalle. Y luego vemos el otro propósito, ¿verdad? Es que como ellos tenían esos corazones endurecidos, pues simplemente ellos los dejaban. Como nosotros, el doble propósito viene siendo, ellos, que le era oculto, querían para hacer mal, pero querían escuchar para un mal propósito. Pues a ellos se les ocultaba por las parábolas, ellos no entendían. Y a los que sí anhelaban de corazón entender, a ellos se les daban los misterios de los cielos. Y ese es el doble propósito, es una doble lectura. Entonces, ahí viene y él dice siempre, esas verdades, les decía, ¿habéis entendido todas estas cosas? Les dice en Mateo 13:31, y ellos respondieron, sí, Señor. ¿Sabes qué? Él lo que quería era que entendieran, no hacerle nada complejo, al contrario, ponérselo fácil. Y sí lo lograba hacer. Así que vamos ahora a entrar
a la primera parábola que vamos a escoger. Y es una de las más comunes, de las más conocidas, que no sé si se acuerdan de parábolas, díganme parábolas que se acuerden así de memoria. La cizaña, muy bien. La semilla de mostaza. El sembrador. La levadura. Pues hay muchas, esa es la idea, que se acuerden que esa es la idea, porque así mismo así lo propuso el Señor Jesús. Pues hablaremos hoy de una de las más conocidas que nada más se encuentra en el libro de Lucas. Se llama El Buen Samaritano. Así que Lucas 10, 30, 35. Y vamos a empezar a disfrutarnos que Dios nos revela a Jesucristo a través de la parábola. Si alguien me quiere ayudar a leer, Lucas 10, del 30 al 35. Micrófono, ahí está mismo. Del 30 al 35. Sí. Y dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Amén. Amén, aleluya, gracias Damari. Eso lo podemos casi imaginar como una película. Hay un camino que es bien peligroso, aún hoy día existe y se usa, que es ese camino del cual estaba transitando esa persona. Y es peligroso porque es oscuro y casi nadie transita y se presta para eso mismo, para que te ataquen ladrones. Y hoy día todavía se está usando y existe, está al lado de pedregales y de montaña. Y ahí es que él escoge, ¿verdad?, dar esa historia. Y si pueden dar para atrás ahí los versículos empezando al inicio, básicamente nos habla de que él descendía de Jerusalén a Jericó en este camino y que cayó en manos de ladrones. Lo despojaron, o sea que lo dejaron desnudo prácticamente, lo hirieron y se fueron dejándolo casi medio muerto. Ahí entonces es que entra en escena 3 personajes. Está el sacerdote, el levita y el samaritano. Seguimos en el otro versículo. Cuando está caminando, aconteció que el sacerdote, ¿verdad?, descendió por el camino y viéndole pasó de largo. Sabes que no hubo una reacción. Siempre que hay un mensaje ahí bien claro que si tú ves una necesidad, reacciona. No es que vayas a hacer todo, pero reacciona. Porque somos llamados a ayudarnos, pero también somos llamados a ser misericordiosos. Es como que Él nos llama a misericordia. En ese caso, recuerden que era un ambiente, ¿verdad?, que era una separación bien abismal entre lo que era una persona que me imagino que estaría herida, semidesnuda, medio muerto, estar en ese camino, y el sacerdote está enfocado en la ley, en hacer todos esos preceptos que ellos tenían en ese tiempo, los 613 me parece que son, y cumplir todos lo que es lo de la Torá, y ellos estaban en eso, pero se olvidaban de lo más sencillo, que es el otro. ¿Saben qué? El evangelio es por el otro.
Jesús murió por mí. Jesús murió por el otro. Todo existe por uno, pero no para uno solo, sino por el prójimo. Y eso es lo importante, que no se nos puede pasar por alto, porque dígame, hay veces que me pasa a mí que estoy ahora trabajando y mira, ya era mi esto, y yo como que ahí terminando un informe o haciendo una terapia o lo que fuera, y de repente se me fue la oportunidad, porque tenía que ver y reaccionar. Y hay veces que nos pasa en la prisa del día a día como que no nos detenemos y tenemos que detenernos cuando es necesario, porque para eso existimos, para el otro. Aunque sea una mirada y una reacción, es misericordia. A lo mejor vienen 2 o 3 al lado y tú ya estás resolviendo el problema, pero es el hecho de reaccionar, de hacer algo, y Dios te pondrá el resto, nos pondrá la salida. Y entonces en el segundo personaje es el levita, ¿verdad? Vamos a ver el otro versículo. Asimismo un levita, llegando cerca de ese lugar, viéndole, pasó de largo también. Que teníamos la esperanza de que el levita pues hubiera hecho algo, una reacción, pero tampoco. Y quien menos se imagina, porque en ese tiempo cuando Jesús está haciendo esta parábola, recuérdense que los samaritanos y los israelitas, ellos pasaban por otras rutas para no verse. Los israelitas en algún momento de la historia estuvieron juntos con samaritanos, pero ellos se dividieron por razones políticas, se dividieron, y al separarse, ellos empezaron a idolatrar a otros dioses. Y ya los que estaban en Jerusalén, nada más por eso, los aborrecían. No podían ni dirigirle la palabra. Simplemente tomaban un camino largo para llegar al punto donde tendrían que llegar, por evadirlos nada más. Entonces, ¿a quién Jesús utiliza? Al samaritano. Y ese es el que entonces reacciona. Pero es una misericordia tan grande que uno dice, wow. Y es lo que queremos ver en el detalle ahora. Vamos a ver el otro versículo. Un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Saben, él hizo tanto y tanto y tanto que ni uno mismo de verdad lo pensaría hacer ni tan siquiera. Él bajó de la cabalgadura, donde quiera que estaba montado, él bajó. Puedes pasar el otro versículo. Le vendó, se acercó. ¿Sabes? Que vio, reaccionó y se acercó. Entró a actuar, vendó sus heridas, como Jesucristo vendó las nuestras en una sola vez en la cruz del Calvario. Le echó aceite, le echó vino, que eso en esos momentos era lo curativo, eran muy importantes y muy medicinales, y eran, ¿verdad?, algo que tenía mucho valor, el aceite de oliva y el vino. Y poniéndole en su cabalgadura, él se desmontó y lo montó a él y lo llevó al mesón y lo cuidó de él. Todo eso es lo que él hizo, que uno mismo dice, está bien, no te preocupes, yo sigo, yo lo llevo a la ambulancia, al hospital. No, él lo llevó hasta lo último. Después que lo cuidó, estuvo con él, lo llevó a un lugar donde lo iban a cuidar y él seguir. Que ese es el próximo versículo. Es que no tengo aquí la palabra, Gabriel, ahí. Al otro día, o sea que él estuvo un día con él cuidándolo. Y sacó 2 denarios. ¿Cómo decir? Ya yo pagué por lo que tú necesitas. Como Jesucristo ya pagó por todos mis pecados. Ya yo te pagué. Lo que necesitas está ahí. 2 denarios equivaldría, no me acuerdo bien, pero son meses de trabajo. Es una exageración. Es como que eso está cubierto. Y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esa garantía de que el Espíritu Santo nos cuida y todo lo que nosotros necesitemos, Él nos lo dará. Y nos vendrá a buscar cuando regrese el Hijo de Dios. Él es tipiología
de Jesús y de verdad nadie pudiera hacer lo que Él hizo. Porque uno mismo, viendo una necesidad, uno no llega a tanto, ni se le ocurre, ni pensaría uno, hombre, pero ya, que tú te crees que tú eres tu papá, que tú eres su papá o algo. Que no hay una reacción, pero Dios nos llama a que tan siquiera miremos, reaccionemos y nos acerquemos. Y eso es misericordia para seguir hacia adelante. Y ahí ese es el primer, ¿verdad? La primera parábola del buen samaritano que hemos aprendido de que simplemente tipifica a Jesús, cómo Él hizo todo por nosotros, pero también nos dice y nos llama a nosotros, es un llamado a tener misericordia. No la vamos a tener natural, pero en el Espíritu Santo que tenemos aquí, desde que lo aceptamos, lo vamos a hacer. Recuérdense que toda esta palabra, que es una ricura y es un deleite aprenderla, la aprendemos porque estamos receptivos, porque el Espíritu Santo está aquí con nosotros y nos ayuda a entenderla. No por nosotros mismos, porque no es un libro más de estudiar, es porque esto es de espíritu a espíritu. Y ahí, como es de espíritu a espíritu, Él nos hace entender que este cuerpo tiene, ¿verdad? El espíritu está dentro de este cartucho de cuerpo y es el que nos sostiene el Señor. Somos sus hijos. Antes estábamos muertos porque en el espíritu estábamos muertos, pero ahora estamos vivos en el espíritu. Y eso es lo que nos hace hijos de Dios. Amén. Así que nos invita a eso. Les pregunto, ¿qué ustedes entenderían como qué aprendieron o qué les llamó la atención de esta parábola del buen samaritano? Algo que quieran compartir, que quieran traer. Ay, pero no todos a la vez. Amén. Eso. Exactamente. Que Dios nos mueve amor, que nuestra fe tiene que estar acompañada de acción. Y eso mismo es, ¿sabes? Vivimos y creemos, y de eso yo sé que todos estamos clarísimos de por lo cual estamos aquí, de hecho, que es un hecho de que estamos aquí porque creemos en un Dios vivo y real, pero tiene que estar acompañada de acción. Hay veces que quizás no vamos a hablar, pero vamos a actuar. Y eso es lo que nos llama el Señor, a no dejar de creer. Y en nuestro diario vivir he aprendido eso, que siempre estamos en este buen proceso. Cada etapa de vida es distinta, pero la de ahora es confiar de que no es que cierres los ojos y te caigas ahí un free falling. No, Él nos da una garantía de que nada ni nadie nos quitará, nos arrebatará de las manos del buen pastor que es nuestro Dios. Y si nadie nos quitará y nos arrancará de ahí, pues yo estoy segura, porque Él siempre me defiende y pelea por mí. Entonces, ahí es que estamos nosotros. Estamos ahí confiando en nuestro Padre. Él quiere vernos a nosotros confiar. Él quiere vernos en gozo. Él quiere vernos arrojados. Dale, ¿qué te pasa? Pero tú no. Yo confío en Dios. Yo sé en quién yo he creído. Dios me dijo que no tema y yo no temeré. Dios nos quiere ver así. Dios quiere vernos arrojados, que vayamos a confiar de veras de acción. No decirlo, hacerlo. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Él sabe que nosotros no podemos solos, pero Él necesita que nosotros le creamos. Porque si le creemos, confiamos y caminamos. Si le creemos, avanzamos. Si le creemos en ese plano de vida, que un tiempo va a ser esto, unas piedritas, unas flores, unas montañas, unos llanos, unos ríos, unos desiertos, en todo Dios está con nosotros, no nos va a soltar. Nos los prometió y lo que Él promete lo cumple porque Él es la palabra. Todo lo que Dios dice, Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Y Él es la palabra. Y si nos dice eso, es como decirte, tranquilo, yo estoy en control.
Así que es una batalla mental. Ver las situaciones, ver los problemas, ver las vicisitudes y ahí mismo decir, yo sé en quién he confiado. Yo sé en quién he creído. Por la fe que yo tengo, yo me muevo. Y eso es lo que Dios quiere y anhela de nosotros día a día, que crezcamos. No simplemente conocer, sí es importante conocer la palabra porque eso es lo que estamos haciendo aquí, aprendiendo, pero es la otra parte que nos interpele, que la podamos ahí como que nos confronte y llevemos a hacer algo más. Seamos mejores para Él, sabiendo que ya Él hizo lo mejor para nosotros. Amén. Y no sé si quieran compartir algo más de la parábola del buen samaritano. Damari. Hay momentos en que a nosotros nos toca ayudar a alguien, pero lo digo por mí, porque yo lo he hecho. Levanto la mano, pequé. Bueno, ¿y por qué te sucedió esto? Por esto, pero entonces uno como que lo interroga. Pero entonces, ¿por qué? Y se pone como a cuestionar y a echar culpa y qué sé yo, ni que te voy a ayudar, pero tú sabes. Sí. ¿Ven? Por eso, porque así mismo es, siempre está el espíritu y ahí el cuestionamiento, pero el freno, yo no sé si yo deba, no sé si me pase algo, no sé si esto es una demanda, tantas cosas, y eso es en nuestra humanidad, pues somos humanos y no pasa nada, eso es parte de nuestra humanidad, pero tenemos que tener, cuando Dios nos manda a hacer algo, no hay quien pueda con eso, y si tenemos esa seguridad, importante, discernimiento, porque hay veces que uno tiene un buen deseo, pero no es la voluntad de Dios. Ay, míralo, tantas cosas que yo puedo hacer y puedo y tengo los recursos, pero es lo que Dios quiere. Entonces, obviamente eso es lo primero, ese es el primer filtro, porque queremos ayudar, pero es realmente la voluntad de Dios que hagas exactamente lo que tú quieres. Siempre es su voluntad. Si estamos ahí claros, y me gustaría que mi esposo amado compartiera un testimonio que pasó algo bien, bien fácil de ver con el querer ayudar y no necesariamente la voluntad de Dios. Pero sí, yo tenía un apartamento y tenía unos muchachitos que habían salido de las calles, estuvieron presos y salieron, y entonces estaban predicando la palabra de Dios y estaban saliendo hacia adelante, ¿verdad? Entonces yo les cedí el apartamento a nivel de que yo ese apartamento lo debía, yo de ahí generaba, pero se lo cedí para que ellos no pagaran nada, hasta mi guagua, que era una guagua nueva que tenía como 3 meses, una pick-up, se la cedí para que ellos hicieran trabajo y estuvieron así por un periodo de tiempo, pero llegó un momento que yo no tenía ni para pagar mis cosas, pero yo me dejé llevar por la motivación de mi corazón. Realmente, después comprendí que realmente no era la voluntad de Dios. En la historia, al final, para no entrar en muchos detalles, me dejaron las llaves de la guagua dentro del apartamento, el apartamento cerrado, se fueron, desaparecieron y hasta el día de hoy no sé nada de ellos. Sé que uno de ellos está preso, pero realmente ¿fue la voluntad de Dios o no fue la voluntad de Dios? Aunque todo obra para bien, fue para mí una enseñanza para uno aprender a seguir desarrollando el discernimiento, porque es bien importante ese don del discernimiento para todo, para que no caigamos en estas situaciones, para que reaccionemos como el buen samaritano en el momento necesario, sin importar los cuestionamientos que tira el enemigo a través de nuestra mente, sino, no, esto fue lo que me dijo el Señor, yo creo y camino, porque ya el Señor te dio ese discernimiento de qué es lo que ibas a hacer en ese momento. Y realmente pues tenemos que ser ávidos en eso y pedirle al Señor realmente
ese don es bien especial del discernimiento, nos va a ayudar a bien en todo momento, para todo en nuestra vida. Amén. Así que una cosa es un contrapeso. Sí, tenemos que ser movidos a misericordia, movidos a reaccionar, a mirar, aquí estoy, dispuesto, alertas en lo espiritual, alertas a lo físico, porque vivimos en este mundo físico, pero igual alertas a lo espiritual. Si pasó algo, reacciono, Señor, en el momento, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que diga? Todo momento, ahí sin tener que ir a un aposento, es en el momento, en nuestra mente, Señor. El Señor nunca nos deja en vergüenza. Si Él nos llama, nos va hasta lo último a apoyar. Pero si no es su voluntad, no tenemos nada que hacer, sino lo que Él nos manda a hacer. Hasta ahí, uno piensa que es poco, pero hasta ahí. Hubiera querido hacer más, hasta ahí me permitió el Señor. Eso yo he aprendido también. Cuando llego a casa, ustedes saben que uno tiene la lista del to-do, tiene 20,000 cosas que hacer, uno quisiera hacer y de esas hace como una quinta parte. Y yo llegaba y mi esposo me decía, pero no te preocupes, enfócate en lo que sí hiciste, no en lo que no. Y ya aprendí a decir, gracias Señor, porque me permitiste hacer lo que tú permitiste que yo hiciera. O sea, no fue yo tenía unas cuantas cosas, pero lo que tú me permitiste, gracias por eso que hice. Porque es en el corazón de uno, es cuidarlo, que siempre sea Él el que lo haga. Porque uno se puede llenar de emociones que no son necesariamente las que Él quisiera. Movernos siempre por el Espíritu Santo, movernos siempre en esa alertez del Espíritu Santo. ¿Qué quieres que haga? ¿A dónde me dirijo? ¿Qué le digo? Ayúdame. Pero en ti hay una fuerza que uno no puede describir, solamente uno que la siente, que lo tienes que hacer. Es una fuerza que el Señor te lleva y lo haces. Y lo haces y Dios te cubre. Y lo haces y Dios te apoya. Pero es sabiendo que es su voluntad. Porque siempre lo que obra realmente, nosotros somos instrumentos de Dios, pero Él nos necesita manos, Él necesita abrazos, necesita sonrisa, hablar, acción aquí en la tierra. Pero quien obra a través nuestro es el Espíritu Santo. Ahora, cada quien tiene diferentes personalidades y Dios los usa a todos ustedes porque todos somos necesarios en este mundo. La manera como habla uno, no habla el otro, pero ella le llega a uno, él le llega a otro, y por eso es la diversidad tan importante en la iglesia. Porque quizás la manera en cómo el Señor trae y revela los misterios a través de una persona no es lo mismo que una amistad o que un compañero de trabajo, que ese es el que te llega. Sabes que todos aquí somos importantes. Somos como que una pieza que si la quitan se rompe, el rompecabezas cae. Tienen que todas estar unidas. Por eso la iglesia es lo que siempre amó Jesús y ama y por la cual Él viene a buscar a su iglesia. Él no viene a buscar a una persona, Él viene a buscar al grupo, a la unidad de lo que es la iglesia. Y siempre por eso nosotros nos apoyamos en todo, porque así es que Dios nos quiere, unidos con lazos de amor. Así que lo voy a dejar hasta aquí. En la próxima traeremos, si los pastores, ¿verdad? Seguimos orando en el nombre de Jesús que se recuperen. Y si el pastor o continúa con Santiago o continuamos con parábola. Ustedes estén receptivos y alerta. Amén. Así que Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Pero déselo porque es para el Señor. Aleluya. Aleluya. Fíjate que es bien importante esto que acaba de traer mi esposa en cuanto a nuestra vida diaria, ¿no? Y yo mientras estoy sentado ahí, estoy visualizando que nosotros tenemos unas personas que van a ir a hacer unas tareas próximamente, que en el día de mañana. Ellos son los buen samaritanos que el Señor va a enviar a hacer esas tareas, que van a ir a orar a un hogar. Y nosotros nos toca hacer nuestra parte. Me despido. Que bueno, Dios les bendiga
Por aquí continuamos el jueves, no se pierda que tenemos culto de oración, estamos de las 7:30 este próximo jueves. Venga, traiga sus peticiones, estaremos anotándolas y estaremos haciendo una lista de peticiones, de todas las peticiones en las cuales vamos a estar intercediendo jueves tras jueves. Recordándonos también que aparte del jueves tenemos el sábado, tenemos el retiro, que vamos a estar desde las 9, 8:30, el que quiera llegar ya esperamos estar aquí a las 8:30, desde las 9 hasta las 12. El que quiera venir en ayuno, bienvenido. El que no, también. Lo importante es que nos gocemos, es un retiro de oración. Vamos a estar orando y aprendiendo todos juntos, así, uno de los otros, aprendiendo la importancia de la oración y cómo a través de la oración crecemos en el Señor. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta la próxima. Amén.